Hola, hola, buenos días. Habla Ricardo Bolaños Salas, miembro de la Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento de la Asociación Scout de Colombia. En el grupo estamos muy entusiasmados porque estamos haciendo una serie de herramientas que nos van a ayudar a fortalecer el movimiento Scout, tanto desde la parte administrativa como desde la parte de programa. Nuestra tarea es facilitarle a los adultos las herramientas, los instrumentos necesarios para que puedan mejorar sus procesos desde la administración y desde la operación. Hoy vamos a presentarles una herramienta que desde la experiencia en nuestro grupo Scout 112 del Valle del Cauca hemos venido desarrollando desde hace unos 3 años. En ese proceso, cuando se creó la directriz, queríamos fortalecer desde la administración todos los procesos operativos para una mejor toma de decisiones y para poder tener herramientas que nos permitan financiar el programa. Hoy esa herramienta la hemos llevado a un medio que no requiere tener unos conocimientos detallados o profundos o especializados en el manejo administrativo, en el manejo contable. Hoy vamos a presentarles fundamentalmente lo que es las bondades de ese aplicativo y cómo podría un grupo Scout implementar ese ejercicio. Como les había comentado, el aplicativo está hecho desde Excel y tiene varias funcionalidades. Una de ellas, y la más importante, es permitir el registro contable de una manera amigable. El registro contable es el que va a alimentar toda la información que nos permitirá construir las gráficas estadísticas que van a facilitar el proceso administrativo. Toda esta información que nosotros tenemos visualizada en gráficas salen a partir del registro contable. Desde ahí podremos entonces trabajar una entrega de informes estadísticos de asistencia. La entrega de un informe estadístico de asistencia tiene la ventaja que nos permite conocer para cada una de las actividades que el grupo ha programado, quiénes han asistido en cada una de ellas, cuántas personas. También nos permite conocer las actividades que más asistencia han tenido para cada uno de los tipos de actividades, campamentos, días completos, si es salida al campo, etcétera. También para cada uno de los integrantes del grupo Scout, es decir, para las ramas, para los dirigentes y para el consejo. También nos permite conocer quiénes, desde el punto de vista de personas, podemos puntualizar uno a uno quiénes son las personas que podrían estar participando y quiénes en un momento dado no estarían haciéndolo. Entonces nos lleva a conocer cómo mejorar esos procesos con las personas. Entonces, la entrega de informes estadísticos de asistencia es una parte muy importante. De igual manera, la información estadística financiera nos permite conocer, por un lado, cuáles son los ingresos del grupo y qué tipo de ingresos tiene, por venta de tienda, ingreso de actividades de programa, por cuotas de sostenimiento, por tipo de actividades económicas. Y segmenta también la información hablando de las actividades, los tipos de actividades y el costo promedio que tienen esas actividades. Nos ayuda a hacer para la parte de la planeación, nos permite conocer la parte administrativa, cómo el grupo hizo su presupuesto de ingresos y de gastos y cómo lo ejecutó, qué actividades ha hecho y cuáles han sido los ingresos y los egresos de esas actividades y si han generado déficit o superávit. Nos permite conocer individualmente cada uno de los elementos si son actividades económicas, poder identificar qué actividades económicas tuvimos, si son actividades de programa, qué actividades de programa tuvimos, etcétera, y conocer con mayor detalle el nivel de información. En este caso, por ejemplo, la primera vez que cargamos y hacemos la opción de búsqueda, él se demora un poquito, pero de ahí en adelante ya los procesos van a ser normales. En este caso, por ejemplo, las actividades económicas dice que son 2, venta de tamales y ventas de pollo, y nos dice cada una de las actividades qué tipo de ingresos generó. Muy importante porque aquí nos da
la forma como el grupo se financia y si ese financiamiento generó ahorro para los asociados o no. Esa es una modalidad interesante donde los muchachos se vinculan con mayor entusiasmo cuando ellos están viendo su propio ahorro. También nos permite conocer cuánto cuesta un campamento, cuántos campamentos se tuvieron y cuánto costaron cada uno de ellos. Entonces, esta información gráfica ayuda a la administración del grupo de una manera importante. La tienda Scout es un elemento también de financiamiento que es muy importante. Ayuda a que las personas que tengan que consumir los recursos los consuman al interior del grupo, pero esos beneficios económicos están dados para la parte que corresponde a la actividad del grupo. Entonces, por este lado tenemos estadísticas gráficas que nos permiten identificar eso. Reporta las cuentas por cobrar a los asociados, reporta el control de los ahorros de los asociados, cuántas actividades de programa y cuánto ha sido el beneficio individualmente de cada una de ellas. Tenemos el reporte de actividades económicas, cuántas han sido las actividades y cuál ha sido el beneficio de cada una de ellas. También permite construir un reporte a la medida de las necesidades. En este caso tenemos un auxiliar que a través de unos operadores o unos segmentadores me permite conocer cuál es la información que necesito y en función de eso pues entonces filtro la información. Si quiero conocer una cuenta del activo, del pasivo, o si quiero conocer por un tercero, por una persona del grupo de afuera, cómo están sus deudas a pagar o los valores a cobrar, etcétera. Entonces, esta información es muy importante para que el grupo permita ser administrado de mejor manera. Cada uno de esos reportes están prediseñados. Por supuesto, también tenemos la información de cómo quedarían los estados financieros, cómo serían los activos, los pasivos y el patrimonio del grupo, resultado de esas actividades que hemos contabilizado de manera automática y que vamos a detallar con un poco más de precisión dentro de un rato. Nos permite conocer la parte de los ingresos y los egresos en lo que termina siendo un estado de resultados por tipo de actividad, por administración, por programa, por la tienda, por actividades económicas. Esta información está diseñada de tal manera de que si el grupo quiere cambiar su logo, pues sencillamente lo puede cambiar, lo reemplaza por otro logo de tal manera que puede personalizarlo. De igual manera colocar los nombres y colocar las fechas de corte para los casos que se requieran presentar esa información. También nos permite hacer la parte del presupuesto. Tenemos un diseño de cómo quedaría el presupuesto y con base en ese presupuesto es lo que termina presentando posteriormente la parte correspondiente a la administración del grupo, porque en una de esas gráficas vimos que nos daba cómo estaba la ejecución presupuestal desde el punto de vista de la planeación y de la ejecución. Nos dice cuántos ingresos teníamos planeados y cómo estaba y cuánto de lo planeado se ejecutó, y de igual manera los gastos, cuántos se planearon y cuánto se ejecutó. Entonces es una información bastante completa que se construye a partir de un registro contable bastante amigable y que vamos a ver dentro de unos minutos en una parte del video donde explica cómo se llena ese elemento de la programación. Tenemos un aplicativo que se ha hecho con las mejores tecnologías que nos ofrece esta herramienta del Excel. A través de macros y de tablas dinámicas que hemos diseñado, nos permiten organizar este tipo de gráficas que ya están prediseñadas. Las personas que decidan usar esta herramienta sencillamente van a tener la posibilidad de registrar de una manera amigable la contabilidad del grupo Scout. No se necesita tener conocimientos de contabilidad. Los hechos, las acciones que se dan al interior de un grupo Scout son casi genéricas para todos los grupos Scout. Entonces, al interior del aplicativo se ha hecho una serie de actividades que están
predefinidas la parte contable. Al tener predefinida la parte contable, pues entonces vamos a mirar cómo se puede registrar desde una parte sencilla, gráfica. Para eso necesitamos 3 niveles o 3 formas de ingresar datos a la base de datos. Por un lado tenemos la creación de terceros. Por otro lado tenemos la creación de centros de costos. Ya voy a explicar cada uno de esos casos. Y por otro lado tenemos el registro del movimiento contable. Estas 3 acciones lo que pretenden es poder, por un lado, identificar quiénes son las personas que están generando los movimientos contables. Un tercero es una persona del grupo o por fuera del grupo que tiene alguna relación directa, alguna transacción económica con el grupo y es necesario que lo identifiquemos. Entonces ahí tenemos 2 tipos de terceros, unos que ya hemos denominado asociados y otros que hemos denominado no asociados. Los asociados tienen la característica de que son personas que pertenecen al grupo. Los miembros juveniles, los lobatos, los dirigentes, los scouts, los miembros del consejo son asociados. Pero una persona que le vende materiales, una persona que le vende unos alimentos a un servicio de transporte son no asociados. Entonces, cuando uno va a registrar por primera vez ese tercero, tiene que tener claro que ese tercero, ¿cuál es la calidad de ese tercero? Si es un miembro activo del grupo o si no es una persona que no es un miembro activo, sino que ocasionalmente. Entonces ahí tenemos la posibilidad de ir registrando. Miren que esta información que se va registrando solamente da determinadas opciones. Aquí yo no podría registrar otra cosa distinta. No me dejaría porque esa celda solamente está dada para poder colocar esas 2 informaciones. El root es la cédula. Entonces aquí coloco el número de la cédula de la persona. Ese es un dato de entrada que no tiene limitaciones, en tanto que el teléfono tampoco. El nombre, por supuesto, tampoco tiene esa restricción. En este caso, nosotros estamos haciendo una información que va a ser básica para el proceso. La dirección. Entonces, des en cuenta que a medida que vayan digitando información, él va apareciendo unos datos predefinidos. Aquí, por ejemplo, me está juntando los nombres con apellidos porque no necesitamos tener separados los nombres y apellidos. Aquí me lo junta. Y me aparece automáticamente un código que es el código con el cual se va a registrar en la base de datos. En este caso el código es consecutivo, quiere decir que hay 124 personas ya registradas en la base de datos. Okay. Yo podría ver desde aquí la base de datos y estoy observando que aquí hay 124 personas registradas. Puedo regresar al menú principal o puedo ya regresar al menú de registro. El menú principal es donde estábamos trabajando y el menú de registro es el que tenemos en este momento haciendo el proceso de registro. Entonces, desde la base de datos puedo regresar al menú de registro y continuar con el proceso. ¿Okay? Podría en un momento dado tener alguna duda con respecto a si esta persona ya fue creada anteriormente en el grupo para que no quede 2 veces creada. Entonces voy a la base de datos y puedo mirar por el apellido, por el nombre, si la persona ya fue creada. Y aquí me dice que hay varios Bolaños, ¿cierto? Entonces voy a quitar este Quintero Bolaños y aquí vemos que tenemos a un Samuel, a un Ricardo, a una Isabel, a un Carlos Mario y entonces el Ricardo ya está aquí creado. Entonces no hay necesidad de crearlo. Vuelvo al menú de registro y sencillamente le digo que no me grabe, que me limpie esa información. Entonces esa herramienta nos permite trabajar poco a poco la información e ir depurando
ir mejorando la calidad. Lo deseable es que en este caso no haya más de un tercero creado. Entonces, este tercero siempre va a ser requerido cuando voy a registrar un movimiento contable. Él me va a pedir que le digite el código del tercero. El código de tercero era el que estaba creándose de manera automática. Entonces, es importante tener en cuenta ese proceso. Por otro lado, tenemos la parte de la creación de los centros de costos. ¿Qué son los centros de costos? Los centros de costos son actividades que realiza el grupo SCAO. Esas actividades pueden ser de diferente orden. Pueden ser de programa, pueden ser de administración, pueden ser económicas. Entonces, aquí se han creado esas opciones. Si es una actividad de administración, es decir, es una actividad que realiza el consejo en su proceso administrativo. Una actividad de programa es lo que hacen los dirigentes con los muchachos, el desarrollo de programa, en este caso la ida a DAPA, la ida a Cristo Rey, un campamento. Entonces son actividades de programa que son necesarias identificarlas. Todas las actividades es necesario que tengan una identificación de tal manera que podamos a través de los centros de costos mirar por un lado la asistencia y por el otro lado los resultados financieros de esa actividad, si la actividad se financió o fue necesario que el consejo entrara a financiar con sus recursos para que se pudiese hacer. Entonces vamos a registrar aquí una actividad de programa. Entonces, el centro de costos, el número del centro de costos va a ser también automático, es un número consecutivo, pero solamente va a ser creado en la medida que yo llene la información. Entonces, características del centro de costos. En este caso tenemos unas características. Como es una actividad de programa, la actividad tiene unas condiciones. Es una actividad rural de mediodía, es una actividad de ciudad de mediodía, es una actividad rural de un día, es una actividad de ciudad de un día, es un campamento. Si esto fuera una actividad económica, pues entonces aquí debería aparecer actividades económicas o actividad administrativa o actividad de tienda. Ok, entonces esta es una actividad que vamos a hacer de ciudad de mediodía. La fecha, entonces tenemos que decir en qué fecha se realizó esa actividad. Digamos que la actividad se realizó el 15 de diciembre del año 2019. La información hay que darla con este formato: día, mes y año. El nombre de la actividad, entonces digamos que va a ser despedida de año. ¿Qué me está pidiendo? Que preferiblemente utilice mayúsculas. ¿Por qué? Porque es muy feo cuando uno trata de organizar información con mayúsculas y minúsculas. En este caso, todas las actividades se están pidiendo en mayúsculas, entonces, despedida del año. Y vamos a definir una cuota para esa actividad. Digamos que esa actividad de despedida de año, como tenía un compartir y tenía unos materiales, se estimó y se hizo el presupuesto que eran 10,000 pesos por actividad. Es muy importante esta información, porque en la medida que yo llene estos datos, pues mi base de datos, voy a ir a ver la base de datos, entonces va a registrar lo correspondiente para poder sacar las estadísticas. Entonces es importante, si yo no coloco una información y quisiera grabar, él me va a decir que hay datos incompletos, que hay datos vacíos. Entonces tengo que llenar la información, si no, no me deja registrar. ¿Ok? Una vez que he registrado esa información, entonces le digo que grabe y voy a la base de datos y automáticamente quedó la información grabada. En este caso, entonces, esta información me sirve para generar posteriormente estadísticas. ¿Ok? Si he creado el tercero y he creado la base de datos de los centros de costos, pues puedo entrar a digitar información. Entonces, digamos que voy a registrar, digamos que el grupo Scout para esta actividad de despedida de año, que es el centro de costos número 241, entonces le entregó al dirigente, a un dirigente, ese dirigente digamos que es Ricardo Bolaños.
Entonces yo no sé el nombre del dirigente. Pero entonces por aquí puedo mirar al nombre de dirigente de Ricardo Bolaños. Es el 85. Entonces el 85 utilizo el código y automáticamente me aparece. Está relacionado con alguna rama. Él es un miembro juvenil, es un dirigente, es un consejero. Entonces aquí me dice, no, él es un dirigente. Entonces coloco la información, él es un dirigente. Es muy importante esta parte. Está relacionado el nombre con dónde trabaja. En este caso, por ejemplo, si fuese un dirigente de manada, no se coloca dirigente, no se coloca manada, se coloca dirigente, porque la manada es para registrar a los miembros juveniles. El tipo de actividad es una actividad de programa que ya la hayamos registrado. Entonces, compra de alimentación o transporte o lo que sea en programa. El centro de costos, entonces, tenemos la despedida del año. Las observaciones, entonces, compra de natilla y buñuelos. El valor de esa transacción, como compramos para todos, todo eso nos costó 50,000 pesos. Entonces observen cómo esa actividad ya automáticamente quedó contabilizada, tener las cuentas contables. Yo no necesito conocer la parte contable para poder registrar la operación. Ya esa actividad tiene predefinido el ejercicio del registro contable. Entonces sencillamente grabo y voy a mirar la base de datos y estoy mirando que el dirigente número 85 compró alimentos y quedó registrado automáticamente el débito y el crédito. En ese orden de ideas, comienzo a hacer todos los procesos de registro y me permite entonces construir posteriormente estas gráficas. Yo quiero construir la información de asistencia, mirar la información de asistencia. Entonces, como las personas pagaron la cuota de participación, automáticamente al registrarse el pago de la cuota, aparece su asistencia. Y entonces aquí me dice quiénes asistieron y quiénes no asistieron. Yo lo puedo mirar por cada uno de las ramas, miembros de la manada, cuántos asistieron para cada una de las actividades. Entonces mirábamos cómo ese registro, pago de la actividad, son las que permiten en un momento dado conocer la asistencia de las personas. Si podemos filtrar, nos va a decir entonces en manada cuántos participaron por cada una de las ramas y también para cada una de las actividades que se realizaron, si son actividades de ciudad, actividades rurales, campamentos, etc. Entonces ahí tenemos una información importante. También nos permite conocer con un poco más de detalle una actividad en particular. La actividad 206 es Día del Pensamiento Scout y ese día entonces va a registrar que asistieron 23 personas y esas personas son las que están relacionadas aquí. Podría conocer cuántas de esas son de manada, cuántos son de tropa, cuántos son de comunidad. ¿Por qué esa información cuando se contabilizó el pago de la cuota? Entonces automáticamente está diciendo que asistió. Es importante que cuando una actividad no tiene costo, de igual manera se coloque así sea un valor cero. El valor cero está registrando que la persona asistió, así la actividad no haya tenido costo. Hay algunas ocasiones donde el muchacho, el joven, no tiene el dinero para asistir a la actividad y el grupo lo invita de igual manera. Y entonces, en ese caso, la persona, para registrar la asistencia, colocamos el ingreso como si fuese valor cero. En ese caso, pues voy a la contabilidad, al registro contable, y cuando estoy registrando en la parte de tercero, pues voy a colocar aquí, voy a decir que es el 23, pongámosle, Gabriel Buccelli, él es de comunidad, ese día asistió a la actividad de programa
la actividad de programa que creamos. Para esa actividad fueron el ingreso por actividades. Vamos a registrar el ingreso por actividades. La cuota era de 10,000 pesos, pero resulta que él no tenía dinero. Entonces aquí colocamos el registro de asistencia sin pago de cuota. Y sencillamente colocamos valor 0. Él, de igual manera, me está haciendo el registro contable con valor 0, pero me está diciendo que asistió a la actividad. En estos casos, tanto las personas que no pagan, muchachos, jóvenes beneficiarios de programa, o dirigentes o consejeros que asisten a la actividad y no pagan, pues se coloca valor 0 para que no afectemos la estadística de la asistencia. Muy importante ese registro, de lo contrario vamos a tener dificultades a la hora de ver la estadística. Aquí me dice que hay registros que revisa si hay datos vacíos. Me está diciendo que este es un dato, que el 0 es un dato vacío, entonces coloco, voy a mirar si me dejo con base 0, efectivamente me lo registró con base 0, pero me está registrando la actividad, me está registrando la asistencia. Si voy y miro, entonces cuando voy a detallar la asistencia en entrega de estadísticas de asistencias, pues me va a decir que ese dirigente o ese muchacho de programa, así no haya pagado por las razones que sea, pues asistió a la actividad, y de esa manera entonces puedo mejorar el nivel de información y saber la efectividad de las actividades al gusto de los muchachos, y puedo determinar qué actividades gustan más que otras. Es importante también conocer diversas bondades que hay con respecto a la información estadística. Tenemos posibilidad de sacar diversas matrices que en el momento que pues vamos desarrollando el mejoramiento de la aplicación podrían irse implementando, pero esta creo que puede ser una herramienta bastante útil para que un grupo Scout comience a trabajar. ¿Cómo puede comenzar a trabajar un grupo Scout con esta información? Para empezar, pues esta información que tenemos aquí es una información de la actividad de un grupo X. Al grupo Y no le sirve esta información, pero a él le importa tener el aplicativo para que lo pueda manejar. Entonces, desde el menú de mantenimiento está la opción de borrar la información de los datos, eliminar la base de datos de registros contables, de terceros, de centros de costos, y de esa manera dejaría en blanco la base de datos para que pueda empezar a trabajar. Una recomendación sería es que antes de hacer ese ejercicio salvara este aplicativo con otro nombre, con el nombre del grupo, aplicativo para el grupo 25, y de esa manera pues tiene el respaldo de este aplicativo con la información por si quiere consultar el funcionamiento o la forma como se dan las gráficas. En el momento que borre la información, por supuesto, no tendrá forma de recuperarla. Entonces es importante que empiece por ese ejercicio de hacer una copia de seguridad para efectos de poder manejar pues un referente de cómo serían las gráficas en el caso de que comience a construir información. Yo creo que por hoy es bastante el avance que hemos hecho. Voy a generar este aplicativo para que los grupos lo puedan trabajar, y también vamos a crear un blog o una página en YouTube para que la gente se inscriba y pueda desde ahí generar las inquietudes y las preguntas que quieran, y con todo el gusto vamos a estar atendiéndolos desde ese servicio. Por el momento entonces estoy pues dejando a su consideración, y ojalá pues sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.